Bueno, ahora sí, les voy a contar un poco sobre la glándula pineal y lo que a mis ojos es el último camino en el que podemos conectarnos con las habilidades psíquicas y con el mundo del más allá. La glándula pineal seguramente la han escuchado, y mucho misticismo, muchas teorías de conspiración también detrás de la glándula pineal, pero ustedes saben que yo soy una mujer de ciencia y una mujer de mundo espiritual. La conspiración no hace parte de mis creencias, no hace parte de mi caja de los posibles. No le hallo mucho sentido a creer en esas cosas. Ustedes son libres de creer en lo que quieran. Solo recuerden que uno es víctima de lo que cree. Solo les dejo esa recomendación para que la tengan en cuenta. Pero la glándula pineal en realidad no es esotérica, no es mística, es real. Es una glándula que existe 100%. Y hay muchos datos curiosos detrás de la glándula pineal y ya van a entender por qué es tan importante en este mundo del más allá. La glándula pineal está en el cerebro, está por allá metida aquí atrás. Y en realidad es muy, pero muy chiquitita. Lo que se ha estudiado y lo que se sabe de la glándula pineal es que nuestros antepasados, los otras cosas, somos Homo sapiens, pero los Homo sapiens, los Homo erectus, los que iban atrás de nosotros, tenían la glándula pineal mucho más grande, incluso alcanzaba a medir 3 centímetros. Pero con el pasar de la evolución pasó algo bien curioso, y es que se puso cada vez más chiquitita, y ahora la glándula pineal es una cosa que mide milímetros, literal. En términos generales, la glándula pineal es la encargada de conectar los dos hemisferios de la cabeza, del cerebro, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Los hemisferios tienen ciertas funciones psicológicas, ciertas funciones conductuales y ciertas funciones evolutivas. El hemisferio derecho es al que se le atribuyen rasgos de precisión, mucha racionalidad. Es, digamos que, esa parte del cerebro en la que podemos desarrollar inteligencias como la inteligencia espacial, como la inteligencia lógico-matemática, que si nunca han estudiado de esto, nunca han escuchado, les recomiendo estudiar un poco sobre las inteligencias de Gardner. Básicamente Gardner fue un psicólogo que más o menos llegó a la deducción que todos teníamos diferentes psicologías y por ende diferentes inteligencias. Las inteligencias que tienen más que ver con el ámbito racional, lógico, matemático y científico están en el hemisferio derecho, y el hemisferio izquierdo es el hemisferio al que le atribuimos la creatividad, es al que le atribuimos también inteligencias como la interpersonal, que es la capacidad como de relacionarte con los demás, y la intrapersonal, que es la capacidad que uno tiene de relacionarse con uno mismo, ¿cierto? Se podría decir que el hemisferio izquierdo son las habilidades blandas, el hemisferio derecho son las habilidades más racionales, ¿cierto? Más precisas, claras y concisas. Ambas igual de importantes. Sobra decirles, intuitivamente podemos saber que necesitamos integrarnos más hacia nuestro hemisferio izquierdo para poder desarrollar dones y talentos que son súper importantes en las habilidades psíquicas. Sin embargo, la glándula pineal tiene otras funciones. Se sabe que la glándula pineal es la encargada de controlar el sistema endocrino y nuestro sistema hormonal. Como les dije en clases pasadas, el sistema hormonal es de hecho el que está directamente relacionado con nuestro sistema energético. Las hormonas son muy importantes y por eso es tan importante cuidar de ellas, sobre todo si se es mujer. Las mujeres tenemos, digamos que, un trato preferencial en el más allá, la verdad es que es así. Estamos más conectadas con el más allá por muchas razones. Somos canales de vida, y al ser canales de vida tenemos la posibilidad de conectarnos mucho más con el mundo etéreo. No significa por ningún lado que los hombres no puedan, pero sí les queda más difícil. ¿Para qué les digo que no? Sí les queda un poquito más difícil. Una de las pocas ventajas que tenemos de ser mujer en este mundo. Y en ese orden de ideas, al conectarnos con ese hemisferio izquierdo, que es el hemisferio femenino, que es el hemisferio de la creatividad, nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con el más allá. Eso ya lo había dicho. Pero entonces, ¿qué pasa con la glándula pineal? La glándula pineal es la que controla las hormonas y, como les decía, en
las mujeres es mucho más importante mantener la conciencia del cuidado de nuestras hormonas. Pero cuando se trata de las habilidades psíquicas, hay, digamos que un proceso, ¿cierto? Un proceso que es muy importante para poder desarrollarlas. No sé si alguna vez habían escuchado sobre el DMT. El DMT también es catalogado como la molécula de Dios, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La glándula pineal es la que controla las hormonas, indispensable para el buen funcionamiento de la tiroides, de los ovarios en las mujeres y en general de todas las glándulas que hacen que nuestro cuerpo pueda vivir, básicamente. Las hormonas realmente nos pueden enfermar de manera dramática. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La glándula pineal en particular tiene una función muy específica que es la capacidad, más bien, o sea, la glándula pineal hace o es la que produce la melatonina, que es una sustancia química en el cerebro. La melatonina seguramente la han escuchado porque es, digamos que la sustancia que nos permite descansar. La glándula pineal maneja muchas cosas, pero entre las más importantes y las que hoy les quiero decir es encargado de la producción de melatonina. ¿Listo? También es encargado de nuestro impulso sexual, nuestro deseo sexual, que está muy arraigado al segundo chakra, que es el chakra de la creatividad. Y también, la tercera, que hay muchas más, pero quiero que nos concentremos en estas tres. Y la tercera es que la glándula pineal también es la que nos permite conectarnos en muchos sentidos con nuestra intuición. La intuición puede ser muy mística, pero a veces también es muy banal. La intuición también puede ser simplemente instinto. El cuerpo físicamente está diseñado para tener un gran instinto, o sea, un nivel de supervivencia superior. Y ese nivel de supervivencia superior hace que nosotros muchas veces podamos entender hacia dónde ir y hacia dónde no ir. Que muchos podrían decirlo que es intuición, pero también muchas veces es instinto. Y la glándula pineal es la que nos devuelve el instinto. Vamos a concentrarnos en esas tres cosas. La melatonina es muy importante porque es la encargada de que podamos dormir. Es la que adecua nuestro reloj biológico, lo que decimos, y lo que nos permite descansar profundamente. Los estados de conciencia a los que nosotros entramos son estados alterados de conciencia que muchas veces son fáciles de vivir en el sueño. Porque además la melatonina, que se dice que es la sustancia, la hormona milagrosa, por decirlo de alguna forma, es la encargada de producir una sustancia que se llama DMT. El DMT incluso se utiliza en rituales o rituales ancestrales o incluso como medicina ancestral. El DMT en realidad es una sustancia psicoactiva y es la encargada de que soñemos cosas raras. O sea, en realidad nuestros sueños son alucinaciones, o sea, son procesos psicoactivos que nuestro cerebro está capacitado de hacer digamos que en su proceso natural. No es necesario que tomemos ayahuasca, no es necesario que nos metamos drogas, no es necesario nada de eso. En general, nuestro cerebro tiene su propia capacidad de armarse su psicodélico. Se podría decir que el DMT es una sustancia psicoactiva, es un psicodélico. Y el DMT es producido por la melatonina, o se produce gracias a la melatonina. Y la melatonina se produce gracias a la glándula pineal. Ese es como el proceso del milagro. Estas moléculas, estas hormonas, estas sustancias, estos procesos se han denominado en el mundo espiritual como la molécula de Dios, la hormona milagrosa, porque es de alguna forma lo que nos permite conectar con el más allá. ¿Qué pasa con los sueños? Este es un tema muy amplio, pero les voy a dar mi opinión sobre los sueños. Los sueños sí son un portal al más allá, y en general las alucinaciones y estas ceremonias ancestrales, o en general cuando alteramos nuestros estados de conciencia con psicodélicos o psicoactivos, abrimos un portal al más allá. ¿Eso significa que todo lo que sueño va a pasar? Pues no, se imaginando que todos sus sueños se hicieran realidad, cosa seria. Pero lo que sí es cierto es que los sueños son un portal, por lo menos en etapas superficiales y en
etapa Absolute Beginner, la forma de interpretar los sueños es que los sueños son la capacidad que nosotros tenemos de conectarnos con nuestro inconsciente. La mente busca el escenario perfecto, la historia perfecta para mostrarte cómo te estás sintiendo en este momento. Entonces, cuando por ejemplo uno sueña que alguien se muere, no es como que alguien se vaya a morir, pero la muerte, tu cerebro es muy inteligente y tu mente sabe que la muerte, por ejemplo, de un ser, de tu papá, de tu mamá, es algo que se asemeja a la emoción que tienes hoy. Entonces tal vez en ese momento tú estás sintiendo una profunda tristeza o te estás sintiendo solo, y esas son emociones que tu mente sabe que vas a poder entender mejor, de manera más literal. O sea, lo hace como un simbolismo, pero de manera más literal te está diciendo, oye, te sientes sola, y te va a mostrar que te sientes sola. Entonces te pone un escenario donde obviamente si tus papás se mueren te vas a sentir solo. En realidad los sueños lo que hacen es mostrarte las emociones que están dentro de ti. Entonces no es tan relevante la historia per se, el sueño raro, la locura que te soñaste, sino lo que sentiste en tu sueño. Ese es el verdadero mensaje. De nuevo, en etapas Absolute Beginner, uno puede hacer una interpretación más profunda de los sueños, y también cuando uno desarrolla sus habilidades psíquicas tiene la capacidad de ver información y conectarse con esa información de otras formas y de otras maneras y recibir mensajes más específicos. Pero lo que sí es cierto es que para que podamos desarrollar nuestras habilidades psíquicas necesitamos jugar con nuestras propias sustancias. Ustedes saben que yo no soy partidaria ni de que tomen cosas raras. Hay casos específicos donde creo que es muy útil. Pero en general no quiero dejarles ese mensaje. O sea, no quiero decirles que para vivir un trance y hacer un cambio wow en tu vida tú tienes que tomar ayahuasca o tienes que irte donde me echo al putumayo a tomar hongos. No, realmente no es necesario. En algunos casos es útil, pero no es necesario. Y además pues siempre vas a estar dependiendo de algo externo. Y el punto es que hay una razón por la cual tu cuerpo es capaz de producir DMT. Y es porque naturalmente nosotros tenemos portales que nos conectan con el más allá. Es natural, o sea, la conexión con el infinito es natural en nosotros. Y por eso son sustancias que nuestra cabeza está completamente dispuesto a armar. Ahora, con el control mental sobre todo, nosotros podemos ordenarle a nuestra cabeza, esto va a sonar muy loco, pero así es, uno puede ordenarle a su cabeza que secrete DMT para entrar en pequeños trances. Trances que te abren un portal hacia el más allá y que te dan esta oportunidad de irte a 3 pueblos y de empezar a ver cosas a través de sueños, pero también a través de visiones. Con el tiempo yo he desarrollado la capacidad de ordenarle a mi cerebro secretar DMT en ciertos periodos y en ciertos estados meditativos para poder ver claramente. De entrada, los estados beta, alfa, gamma, zeta son estados, beta no, alfa, zeta y gamma son estados donde podemos sin problema, ordenarle a nuestra cabeza que nos dé un poquitico de DMT, un poquito de psicoactivo para poder ver claramente. Entre otras porque el DMT nos anula completamente nuestra parte derecha del cerebro, que es la parte racional. Para poder ver, se los he dicho muchas veces, uno tiene que perder el control, y para perder el control uno tiene que apagar un poco el instinto racional para poder permitirse ver cosas que puede que no tengan una secuencia lógica, pero que tienen algo detrás. Recuerden que la glándula pineal también controla el instinto y el deseo sexual. La sexualidad es un camino maravilloso para desarrollar las habilidades psíquicas. En realidad lo es. Y por eso recomiendo mucho que empiecen a leer de tantra, que empiecen a revisar el tema de la sexualidad consciente, porque el orgasmo es otro lugar, es otro espacio de nuestra conciencia en donde le podemos ordenar al cerebro secretar DMT. Y recuerden que el DMT es el que nos abre un portal gigante al más allá, ¿ok? Así que les voy a dejar un autor que es muy importante, que se llama David Deida. Él tiene muchos libros, yo les recomiendo que lean el que más les parezca en el momento, y van a empezar a entender un poco la dinámica del tantra y de los orgasmos conscientes y de la sexualidad consciente.
que no tiene que ser necesariamente con el otro. De hecho, de nuevo, como dijo mi querida amiga Shakira, cuando hay que hablar de dos es mejor empezar por uno mismo, así que yo recomiendo mucho empezar por uno mismo, ¿cierto? Es muy importante cuidar de nuestra sexualidad. Es muy importante conectar con nuestros instintos. La glándula pineal también controla los instintos, y los instintos hay que aprender a escucharlos. Gracias a toda la información que tenemos en el mundo moderno, hemos adormecido incluso muchos instintos que son importantes, como por ejemplo la sensación de estar llenos. A veces comemos de más, a veces comemos muy poco, a veces no escuchamos lo que nuestro cuerpo nos está diciendo que necesitamos. Y desde esas cosas tan chiquitas uno tiene que aprender a seguir el instinto. Entonces, realmente en esta lección quiero dejarles algunas tareas que son muy importantes. Como se pueden dar cuenta, el DMT es una sustancia que se puede producir a través de la melatonina, que es la encargada del sueño. Traducción: si usted no duerme, usted no puede desarrollar sus habilidades psíquicas. Esa es la traducción más literal. Para que usted pueda llegar a tener control del DMT y de sus hormonas y de sus sustancias, usted tiene que dormir. Así que, de entrada, si tú me estás escuchando y no duermes muy poquito, no descansas, no le das prioridad, mi rey, yo te puedo explicar lo que quieras. Mi reina, yo te puedo dar todas las instrucciones que quieras. No va a ser fácil. Tenemos que regular el sueño. No es fácil al principio, pero solo tú sabes, y si quieres escríbeme tu caso en particular y yo te ayudo como a revisarlo y a gestionarlo, pero es indispensable que nuestro sueño esté bien medido y que estemos durmiendo lo suficiente y descansando lo suficiente. Segundo, la sexualidad plena es importante en todas las personas. Si es un tema que está siendo un tema para ti, necesitamos empezar a tratar eso, y si quieres, escríbeme y con mucho gusto yo te cuento qué se me ocurre para poder empezar a manejar ese tema. Si crees que no estás viviendo lo suficiente tu sexualidad, si sientes que se te dificulta el orgasmo, si sientes que se te dificulta la conexión, realmente es un camino muy importante para el desarrollo de las habilidades psíquicas. Suena paradójico, pero así es. Y lo tercero, necesito que empieces a seguir tus instintos. Y los instintos de tengo hambre, como, tengo sueño, duermo, estoy cansado, descanso. Sé que muchas veces uno no puede hacer lo que su cuerpo le dice que tiene que hacer, pero es importante escuchar, es importante seguir una alimentación intuitiva. Tu cuerpo sabe lo que quiere, sabe lo que necesita, solamente tienes que escuchar, literal, solo tienes que escuchar, o sea, no tienes que hacer absolutamente nada más. Tus pensamientos, tus emociones, tu instinto de supervivencia, no te pongas en riesgo, no es necesario. No es necesario. Si necesitas demasiada adrenalina y ponerte en riesgo todo el tiempo, no estás escuchando tus instintos de supervivencia. Está bien, todo bien. ¿Te gustan los deportes extremos? Todo bien. ¿Sabes? Como que te gusta escalar, escala. El free solo me parece innecesario, ¿sí? O sea, la escalada sin cuerda me parece innecesario. Eso va en contra de tus instintos. Entonces, hay cosas que uno tiene que aprender a escucharse. Tengan esta información. Porque mañana es donde vamos a empezar a abrir el primer portal. Así que prepárense energéticamente, porque la clase de mañana es 100% práctica, es fuerte, pero es muy linda también.